¿Alguna vez te has hospedado en un lugar donde sentiste que no estabas solo? Hoy te traemos 12 historias aterradoras que ocurrieron en hoteles, moteles y casas rurales. Desde figuras que caminan en los pasillos a medianoche, hasta maletas que se mueven solas y habitaciones que desaparecen de los mapas. Cada relato está lleno de misterio y fenómenos que desafían toda explicación. Quédate con nosotros hasta el final, porque estas historias te harán mirar 2 veces cada vez que reserves una habitación. No podrás dormir igual después de escucharlas. Si te gustaron estas historias y quieres más relatos sobrenaturales que te pongan la piel de gallina, suscríbete al canal, deja tu like para que más personas las conozcan y comenta cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido escalofriante. Historia 1 del hombre que golpeaba la puerta de mi tráiler todas las noches a las 2:17 en Nevada. Me llamo Armando, tengo 48 años y he sido camionero toda mi vida. Nací en El Paso, pero paso más tiempo en las carreteras de Estados Unidos que en casa. Esta historia ocurrió hace 5 años, en el desierto de Nevada, y hasta el día de hoy no he encontrado una explicación que me permita dormir tranquilo. Fue en una ruta secundaria, poco transitada, entre él y Tonopah. Había terminado mi jornada cerca de la medianoche, más cansado de lo habitual, y decidí parar en un antiguo área de descanso que figuraba en mi GPS, aunque llevaba años fuera de uso. Había umbral de concreto, restos de bombas de gasolina oxidadas y toldo que alguna vez ofrecía sombra a carros fantasmas. Lo elegí por estar isolado. No me gusta dormir en estacionamentos lotados de caminhoneiros ruidosos. Prefería o silencio absoluto do deserto. Aquela noite o ceo estaba limpo, mas não había luar. A escuridão ali era diferente, espesa, quase viva. Estacionei o caminao ao lado de vaneiro abandonado, revisei as trancas, desliguei tudo e fui para a cama da cabine. Eu costumo dormir ben, mesmo en lugares ruins. Mas naquela noite, algo me fez ficar en alerta. Acordei exactamente ás 2:17 con 3 batidas secas na porta lateral da cabine. Não era vento. Não era bicho. Eran 3 batidas humanas, precisas. Fiquei en silencio. Não acendi luz. Esperei. Silencio total. Olei pela pequeña cortina do vidro lateral. Nada. Deserto. Voltei a me deitar, pensando que tal vez tivese sonado. Na noite seguinte, aconteceu de novo. Mesma hora. Mesmas 3 batidas. Cuando olei desa vez, vi unha silueta se afastando pela estrada escura. Parecía un homén magro, alto, sen lanterna, sen mochila, sen nada. Apenas andando. Mas ninguén anda ali aquela hora, moito menos no medio do deserto, sen direcao. A terceira noite foi paie. Acordei de novo ás 2:17 comas batidas. Mas desta vez, cuando espreitei pela janela, ele estaba parado olando direto para min. Não conseguía ver seu rosto, só unha especie de sombra onde deberíame estar os solos. Fiquei petrificado. Ele não se moveu por tempo interminável. Depois, simplesmente deume a volta e desapareceu entre os arbustos secos. Pasei o resto da noite en claro, motor ligado, pronto para arrancar. No amanecer, desci e fui inspeccionar o local. Había pegadas na terra seca, mas o de tal que me gelou o sangue foi que, do lado do pasajeiro, había marcas de unas, como se alguén tivese arranado a porta de fora para dentro. Não falei nada para ninguén, mas decidí evitar aquele trecho por tempo. No entanto, unha semana depois, precisei cruzar novamente aquela regiao por causa de unha entrega urgente. Não parei no mesmo lugar, mas ao pasar devagar pela área de descanso. Vi algo que me fez perder o controle do caminao por algúns segundos. Meu propio tráiler estaba ali estacionado, como as luces da cabine acesas. Só que eu estaba ao volante. Freiei bruscamente, olei de novo, e não había nada. Nenún caminao. Nada além do concreto rachado e dos arbustos inmóveis. Achei que estaba delirando. Continuei viajem, mas algo dentro de min sabía que não era o erro da mente. Nas semanas seguintes, comecei a ver bultos no retrovisor durante a noite. Sentía peso na cabine,
como se alguén estivese sentado no banco do pasajeiro. Até que unha noite, numa área industrial de Las Vegas, recibiu unha batida na porta. Cuando olei, non había ninguén. Mas no chao, vema ao lado da porta, encontrei unha pegada feita de arella do deserto. Desde entao, esa hora, 2:17, se tornou meu tormento. Acordó todas as noites nese horario, esteja onde estiver. Mesmo en casa, con mina esposa dormindo ao lado. Sempre o mesmo Sam. 3 batidas. O médico diz que é insomnia, trauma, estrés. Mas eu sei que non é iso. Porque a 3 meses, estacionei meu caminao e mueme posto movimentado en Albuquerque, cercado de outros motoristas, e perguntei casualmente se alguén já tina parado no velo posto abandonado ao norte de Tonopah. UM senor calado, que mal tina falado durante o jantar, levantou o solo se dise, voce tamén ouviu as batidas ás 2:17. Desde entao, teno coleccionado historias parecidas. Caminoneiros que dormiran naquela regiao e nunca máis foran os mesmos. Alguns deixarán a profisao. Outros desaparecerán. E a quen diga que aquilo que bate a porta nao quer entrar. Quer trocar de lugar con voce. Como se cada batida fose UM aviso. UM chamado. Uma contagem regresiva. Hoxe evito dormir na estrada. Mas o relogio nao perdoa. Sempre que ele marca 2:17, eu sei que, en algún lugar, alguén está ouvindo as mesmas batidas. E torco para que nao abra a porta. Porque unha vez aberta, ela nunca máis se fecha. Si te gustaron estas historias y quieres más relatos sobrenaturales que te pongan la piel de gallina, suscríbete al canal, deja tu like para que más personas las conozcan y comenta cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido escalofriante. Historia 2. En el cuarto de huéspedes había marcas de uñas en las paredes en una casa rural de Jalisco. Me llamo Lucía Mendoza. Tengo 34 años y soy profesora de literatura en una universidad en Guadalajara. Hace un par de años, durante una licencia sabática, decidí alquilar una casa rural en el interior de Jalisco para empezar a escribir un libro que llevaba tiempo postergando. Quería silencio, distancia del ruido de la ciudad, y sobre todo, soledad. Encontré la propiedad por internet, en un sitio poco conocido, pero con algunas fotos que mostraban una construcción antigua, de techos altos, paredes de adobe y un entorno rodeado por campos secos y nopaleras. La casa estaba cerca de San Gabriel, un pueblo pequeño con menos de 1000 habitantes, y el precio del alquiler era sorprendentemente bajo para o que oferecía. Cuando cheguei, o ar estaba seco e o ceo encoberto, o que deixaba o cenario aínda máis desolado. O dono da propiedade era un home idoso, de nome Ernesto, que me entregou as chaves e me avisou que non moraba por perto. Falou con poucas palabras, sempre desviando o olar. Apenas comentou que a casa tina moitos anos e que a parte antiga, especialmente o cuarto dos fundos, guase nao era usada, mas que eu podería ocupar o que quisese. Eu agradecí e ele partiu sem sequer entrar. No primeiro día, tudo parecía normal. A casa era simples, con móveis antigos, cheiro de madeira e paredes grosas que mantinan a temperatura agradável. Escolí cuarto próximo á cocina como meu espaco principal, mas había outro cuarto no final do corredor que me deixou desconfortável desde o inicio. Era o único con a porta entreaberta cando cheguei. O interior era escuro, mesmo durante o día, e as janelas estaban cobertas con tábuas pregadas por fora. Cuando acendi a luz fraca do teto, vi algo que me fez estremecer. As paredes, pintadas de branco encardido, estaban cobertas de marcas finas e longas, como se alguén tivese arranado como unas humanas por días, semanas, tal vez anos. Algumas marcas eran visentes, aínda con lascas de tinta penduradas. Na parte inferior da parede, perto da cama de ferro, había áreas onde o reboco tina sido completamente arrancado. Parecía un grito silencioso. Fechei a porta e decidí trancar como unha cadeira. Naquela noite, fui dormir cedo, exhausta da viaxem. Ás 2:30 da madrugada, acordei como Sam suave de algo raspando no corredor. Primeiro achei que fose rato, mas o Sam era alto demais. Era como unas arranando madeira. Me levantei devagar,
fui a te aportar do quarto en coste e ouvido. Nada. Esperei máis algúns minutos e voltei para a cama. Mas na noite seguinte, o Sam voltou. Máis alto. Máis longo. Como se alguén estivese desesperadamente tentando sair de dentro de lugar fechado. No terceiro día, tomei coraje e voltei ao cuarto dos fundos durante o día. As marcas habían aumentado. Había novos arranoes. Eu tiña certeza. Tirei fotos. Comecei a pensar se alguén já había sido mantido preso ali. Uma crianca, tal vez? Uma persoa doente? Tentei pesquisar registros da casa, mas encontrei pouco. Apenas notas vagas sobre ela ter pertencido a unha familia que desapareceu nos anos 70. Voltei ao vilarejo e falei con algúns moradores máis velos. Deles, depois de hesitar bastante, me dise algo que non consigo esquecer. Que a casa era conocida como la de los gritos e que ninguén ficaba ali por máis de 3 noites. Que os últimos inquilinos, casal de estranjeiros, habían saído correndo no medio da madrugada, deixando tudo para atrás. Cuando preguntei por qué, ele dise apenas, el cuarto del fondo, es una jaula que se quedó vacía. Voltei para a casa como estómago embrulado. Decidí que dormiría con a luz acesa. Mas ás 2:33 en ponto, o Sam voltou. So que desa vez, non vina do corredor. Vina de dentro do cuarto trancado. E non era só arranoes. Eran susurros. Palabras ditas moito rápido, en ton suplicante. Como oraco e sou delirios. Me sentei na cama, paralizada, até o Sam cesar. Na mana seguinte, encontrei a cadeira que bloqueaba a porta caída no chao. A porta entreaberta. E, dentro do cuarto, o colchao da cama estaba virado, como as molas expostas, como se alguén tivese lutado ali. Mas o máis estrano foi o cheiro. Cheiro intenso de terra molada e ferrugén. Decidí dormir fora naquela noite. Voltei para o vilarejo e aluguei cuarto na única pousada local. Non contei nada. Só dise que estaba con problemas de encanamento. Mas a coisa me seguiu. Ás 2:33, ouvi batidas suaves na janela do meu cuarto da pousada. Cuarto no segundo andar. Cuando abrí a cortina, non vi ninguén, mas había unha marca de mao suja no vidro, como se alguén tivese se apoiado ali. Voltei a casa no día seguinte para pegar minas coisas. A porta principal estaba aberta. Meus pertences revirados. E as marcas no cuarto do fundo agora me do chao até o teto. Como se alguén, ou algo, estivese subindo pelas paredes. Antes de sair, decidí facer algo que non debía. Peguei unha chave de fenda e arranquei unha das tábuas que cobrían a janela daquele cuarto. Cuando a luz do día finalmente entrou, revelou algo que eu non tiña visto antes, había nomes grabados en baixo das marcas de unas. Nomes femininos. Ans apagados, outros risens. E, entre eles, escrito como algo escuro e seco, estaba o meu. Lucía. Saí correndo. Nunca máis voltei. Abandonei o proxecto do libro. Pasei meses en silencio, tentando entender o que aconteceu. Mas non te me explica ca o racional. A casa aínda está lá. Alguén aínda a aluga. E o cuarto continúa esperando. Con paredes famintas por unas enomes. E todas as noites, en algún lugar de Jalisco, ás 2:33, algo acorda e comeca a arranar. Esperando que alguén entre. Ou que alguén liberte o que está preso lá dentro. Si te gustaron estas historias y quieres más relatos sobrenaturales que te pongan la piel de gallina, suscríbete al canal, deja tu like para que más personas las conozcan y comenta cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido escalofriante. Historia 3. El reflejo en el espejo del hotel en Toledo me mostraba una habitación diferente a la mía. Me llamo Esteban Rodríguez, tengo 41 años y trabajo como asesor financiero para una empresa con sede en Madrid. Por razones laborales viajo mucho, especialmente por España, y suelo hospedarme en hoteles discretos, donde el silencio me ayuda a concentrarme.
Esta historia sucedió en Toledo, en un viaje de rutina que acabó siendo cualquier cosa menos eso. Era octubre y había una niebla espesa cubriendo la ciudad, como una cortina sucia que nunca terminaba de levantarse. El hotel donde me alojé se llamaba San Cristóbal, una construcción antigua reformada, escondida entre calles empedradas y muros de pedra. No era moderno nem luxuoso, más tina charme. O recepcionista era o mem calado, con manos manchadas de tinta e olos que evitaban contacto directo. Me entregó a chave do cuarto 204, no segundo andar. O corredor até o cuarto era longo, silencioso, con carpete gasto e paredes decoradas con cuadros escuros que parecían sempre inclinados. Entrei no cuarto e logo percebí que era máis espacoso do que eu esperaba, cama de casal, guardarroupa antigo, unha poltrona vermela gasta e espelo oval acima da pía do baneiro, de moldura dourada manchada pelo tempo. Lembro que, ao entrar pela primeira vez no baneiro, senti frío que nao vina de lugar nenum. Era como se aquele espelo sugas o calor ao redor. Mas seguí con meu día. Jantei no restaurante do hotel, revisei algúns documentos e fui dormir cedo. Ás 3 da mana, acordei coma sensacao de que algo estaba deslocado. Tudo parecía igual, mas tive impulso de ir até o baneiro. Ao acender a luz, vi o espelo me refletindo, como esperado, mas o cuarto ao fundo, nao era o mesmo. O que aparecía no reflexo era unha versa o máis escura, deteriorada. As paredes estaban descascadas, a cama desarrumada, e algo moito específico me gelou o sangue. Había unha cadeira encostada na porta, como se alguén tivese tentado bloquear a entrada. Virei para atrás, olei meu cuarto. Estaba normal. Voltei a olar para o espelo, a cadeira aínda estaba lá. E había algo a máis, unha sombra parada perto da cama, inmóvel. Nao tina forma clara. Sopresenca. Pisquei os olos, encostei no espelo, toquei a superficie. Frío. Vidro real. Mas a imagen nao mudaba. Dormí con as luces acesas. No día seguinte, ao contar discretamente ao recepcionista, ele apenas dise que os espelos aínda éramos originais do século XIX. Sorriu de forma estrana e dise, a veces muestran lo que uno no quiere ver. Rí, tentando descontrair, mas por dentro algo estaba errado. Decidí tirar unha foto do espelo como celular. Na foto, o cuarto refletido estaba diferente do real, as cores eran máis pálidas, e a sombra, mesmo sen forma nítida, parecía máis próxima. Achei que fose o defeito da lente. Mas a noite, tudo piorou. Ao voltar do jantar, encontrei meu cuarto ligeiramente alterado, a cadeira da escribanina, que había deixado junto á parede, estaba agora próxima da porta. Ninguén máis tina acceso ao cuarto. Pensei en chamar a recepcao, mas desistí. Tentei dormir, mas ás 3:17 da mana fui acordado por barulo suave, como de respiracao pesada vindo do baneiro. Me levantei, abrí a porta devagar. O espelo me esperaba. No reflexo, e nao estaba socino. Había unha figura sentada na poltrona vermela atrás de min. Virei de unha vez. Nada. Voltei o olar para o espelo. A figura permanecía ali. Cabeza basa. Cabelos longos cobrindo o rosto. Parada. Nao sei por cuánto tempo fiquei olando aquilo, sen respirar. Peguei a toala e cobri o espelo. Dormí con dificuldade. Cuando acordei, a toala estaba no chao, dobrada, como se alguén a tivese retirado con cuidado. O reflexo mostraba agora o cuarto limpo, sen sombras. Mas algo había mudado. Os cuadros estaban tortos, como no reflexo da noite anterior. Olei para atrás, agora tamén estaban tortos na realidade. Comecei a anotar tudo en caderno. Horarios, detalles, mudancas. E decidí facer unha filmagen. Ás 3 da madrugada, posicionei o celular diante do espelo e deixei grabando. Dormí mal. Ao revisar o vídeo na mana seguinte, fiquei semar. A imagen refletida mostraba o cuarto como sempre, velo, decadente. Mas ás 3:17, a porta refletida se abriu lentamente, mesmo que a real tena permanecido fechada o tempo inteiro.
e uma figura entrou. Primeiramente como sombra, depois com contornos. Um homem, de paletó escuro, expresa obeicia, que caminou até a cama, a mina cama, e se inclinou sobre min. Eu dormía, imóvel. No vídeo, ele apenas me observaba. Durante quase 6 minutos. Depois, saiu. O cuarto real nunca registrou nada. Mas o espelho, sim. Mostraba o que máis ninguén vía. Levei o vídeo para a recepcao. O funcionario olou, empalideceu e apenas murmurou, no es la primera vez, algunos espejos no reflejan. Recuerdan? Me ofereceu outro cuarto. Recusei. Saí naquela mana, se molar para atrás. Desde entao, evito hotéis antigos. Mas ás veces, mesmo en espelos modernos, noto pequeñas distorcoes. Como se o reflexo estivese atrasado. Como se estivese me mostrando nao o que sou, mas o que serei. Ou o que fui. Nao te no explica coes. Só sei que, en Toledo, naquele hotel, había un espelo que nao mentía. Mostraba unha versao da realidade onde algo sempre me esperaba. E ás 3:17, todas as noites, aínda sinto un peso sobre meu peito. Como se alguén se inclinase devagar, do outro lado do vidro. Para me ver dormir. Si te gustaron estas historias y quieres más relatos sobrenaturales que te pongan la piel de gallina, suscríbete al canal, deja tu like para que más personas las conozcan y comenta cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido escalofriante. Historia 4. Escuchaba pasos arriba, pero estaba en el último piso de un hostal en Monterrey. Me llamo Julián Vargas, tengo 26 años. Soy de Guadalajara y hace un tiempo decidí hacer un viaje solo por el norte de México. Siempre quise recorrer Nuevo León, y después de unos días en Saltillo, llegué a Monterrey con la intención de quedarme una semana. Elegí un hostal en el centro histórico, cerca del barrio antiguo, un edificio antiguo remodelado para turistas jóvenes, con una estética rústica y escaleras de hierro. El lugar era bonito, con terraza, cocina comunitaria y habitaciones privadas en el último piso. Pedí específicamente una de esas, porque me gusta la privacidad y el silencio. Me asignaron el cuarto 302, justo al final del pasillo. Lo que no me dijeron, y que solo noté después, es que esa habitación era la única ocupada en todo el piso esa semana. Subí mis cosas, me instalé, revisé la vista desde la ventana. Se veía parte de la ciudad y una fábrica abandonada al fondo, y me recosté un rato antes de salir a caminar. Al principio, todo parecía normal. El hostal tenía ese ambiente tranquilo de lugares antiguos, con pisos de madera que crujían, techos altos, y una mezcla de humedad y polvo que nunca termina de irse. Dormí relativamente bien la primera noche, aunque alrededor de las 2 de la madrugada me desperté por un sonido leve, como si alguien caminara justo sobre mi habitación. Eran pasos lentos, irregulares. Primero pensé que había un piso superior, tal vez una guardilla o ático, y que alguien se movía allí. Pero al revisar el día siguiente, noté que no había nada arriba. Mi cuarto era el último, directamente bajo el techo de lámina. No había escaleras que subieran más. Ni acceso. Pregunté discretamente na recepcao, e a moca sorriu e dise, nao se preocupe, a estrutura é antiga. Ela estala como vento. E eu nao insistí. Mas naquela mesma noite, os pasos voltaran. Comecaban sempre depois das 2 da mana. E de lado ao outro do teto. En certo momento, parecían parar bem encima da mina cama. E eu prendía a respiracao. Ouvia como se alguén estivese ali, parado, me observando de cima. Tentei gravar como celular. Nao captei nada. Mas os sons estaban malí. No terceiro día, decidí explorar o predio con máis calma. Encontrei unha pequeña porta de madeira nos fundos do corredor do meu andar, camuflada entre a parede e unha estante de toallas. Estaba trancada. Unha funcionaria viu mina curiosidade e apenas dise, eso es solo un cuarto de mantenimiento, está vacío. Mas eu sabía que ela mentía. Na noite seguinte, deixei meu celular grabando audio. Pela mana, ao revisar,
ouvi claramente os pasos, e algo máis. Unha especie de respiracá ofegante. Me susurro que iu nao había notado na hora. Palabras ditas moito baixino, nun tom antigo. Como unha prece, ou me lamento. Levei o audio para a recepcao. O men máis velo ouviu coma tencao e depois dise algo que me perturbou profundamente, hace muchos años. Ese piso no existía. Fue añadido después de que una huésped desapareció. Antes, el techo era plano. Ella se hospedó justo donde estás tú. Perguntei o que había acontecido. Ele hesitou. Depois dise que a jovem era francesa, que ninguén nunca a encontrou, e que, após iso, o dono anterior decidiu construir máis o andar, como se quisese enterrar o caso sob cimento e madeira. Desde entao, todos os que dormen ali relatam ouvir pasos. Mas nem todos resisten por moito tempo. Algúns abandonan o cuarto no medio da noite. Outros, simplesmente desaparecen da ficha de hóspedes. Rire nervoso. Mas naquela noite, fui dormir con luz acesa. Me cobri por completo. Ás 2:11, acordei como san diferente. Alén dos pasos, ouvía ranoes. Como se unas raspasemo teto, tentando abrir o buraco. Olei para cima, paralisado. A lámpada piscou. O cuadro caiu da parede sen motivo. No escuro, ouvi o estalo seco, como se algo tivese se soltado da estrutura acima. Me levantei, tremendo, e saí correndo para o corredor. Tudo parecía calmo. Mas cuando olei para atrás, a porta do meu cuarto estaba entreaberta, e algo se movía lá dentro. Voltei de mana, como funcionario. Non había sinal de arrombamento, mas a cama estaba virada, e había pegadas pequeñas e descalcas impresas no peo do chao. Pegadas que levaba maté a parede onde estaba a porta trancada do cuarto de Manutencao. Saí do hostal no mesmo día. Nunca máis dormí en andares altos. Mas semanas depois, en outra cidade, outro hostal, no medio da madrugada, ouvi pasos no teto. E entendí que aquilo non ficou preso en Monterrey. Aquilo me viu. Me encontrou. E agora me segue. Esperando que iu volte a dormir no último andar. Para caminar sobre min. Para ficar máis perto. Para descer. Historia 5. La mujer que se sentaba todas las noches en la mecedora del Airbnb en Savannah. Me llamo Daniela Torres, tengo 29 años y trabajo como fotógrafa freelance. Hace unos meses decidí hacer un viaje sola por la costa este de Estados Unidos para tomar fotos de lugares con historia y encanto. Mi última parada fue Savannah, Georgia, una ciudad que siempre me fascinó por su arquitectura antigua y sus leyendas. Encontré un Airbnb bastante acogedor. Una casa antigua de madera con un porche amplio y una mecedora de estilo clásico. La dueña, una mujer mayor llamada Margaret, me recibió con calidez y me entregó las llaves sin decir mucho sobre la casa, salvo que tenía personalidad. La primera noche, mientras revisaba mis fotos en la sala, noté que la mecedora en el porche se movía ligeramente, como impulsada por un viento suave. La ventana estaba cerrada, y afuera no había nada que justificara ese movimiento. Pensé que era el crujir natural de la madera. Decidí no darle importancia. Pasaron los días y cada noche, después de cenar y preparar todo para dormir, salía al porche para fumar un poco antes de acostarme. La mecedora siempre estaba vacía, pero alrededor de las 2 de la madrugada, sin razón aparente, comenzaba a moverse lentamente, como si alguien invisible estuviera sentada en ella, balanceándose. No había rastro de viento, ningún sonido, solo el movimiento inquietante y constante. Una noche, decidí enfrentar ese misterio. Me senté a observar desde la ventana con la luz apagada. Vi claramente la mecedora balanceándose, pero no había nadie. Sin embargo, un detalle me congeló: en el respaldo de la silla, había marcas recientes, manchas oscuras que parecían huellas de manos. La madera estaba manchada, como si alguien hubiera agarrado el respaldo con fuerza. El miedo comenzó a invadirme. Empecé a sentir que no estaba sola en la casa. Pero no podía imaginar qué o quién sería. Al día siguiente, pregunté a Margaret sobre la historia de la casa.
Ella frunció el ceño y me contó que en esa casa había vivido una mujer llamada Eleanor, que murió allí hace más de 50 años. Dicen que Eleanor pasaba horas sentada en esa mecedora, esperando a su esposo que nunca volvió de la guerra. Margaret me advirtió que muchos huéspedes sentían una presencia extraña en la casa, especialmente en el porche, y que algunas noches veían a una mujer vestida de blanco sentada en la mecedora, aunque nadie la encontraba cuando salían a buscarla. Esa noche, el aire estaba pesado y la sensación de ser observada me paralizaba. Me acosté temprano, pero a las 2:03 desperté por un susurro casi imperceptible que venía del porche. Me levanté sigilosamente y me asomé por la ventana. La mecedora se movía lentamente, y pude distinguir una figura sentada en ella, una mujer de vestido blanco, cabello largo y oscuro, con el rostro oculto entre las manos. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía apartar la mirada. La figura permaneció allí durante casi una hora, balanceándose suavemente, sin moverse ni decir nada. Antes de que amaneciera, desapareció. Las noches siguientes fueron iguales. La mujer regresaba, siempre a la misma hora, siempre sentada en la mecedora, esperando. Empecé a notar más detalles, las huellas de manos en el respaldo se hacían más visibles, y una vez, al asomarme, vi una lágrima correr por la madera, como si la mecedora llorara con ella. Intenté grabar un vídeo, pero la cámara se apagaba sola cuando apuntaba al porche. Sentí que había algo que no quería ser capturado. En el último día de mi estadía, decidí enfrentar la situación. Salí al porche con una linterna, pero la luz se apagó al iluminar la mecedora. En la oscuridad, escuché un suspiro, un susurro que decía, «No me dejes sola». Quise correr, pero mis piernas no respondían. La mecedora se movía violentamente, como si la mujer invisible se agitara con desesperación. Finalmente, logré abrir la puerta y entrar, dejando atrás el porche y su ocupante. Desde entonces, no he vuelto a Savannah. Pero en mis sueños, la mujer sigue sentada en esa mecedora, con su vestido blanco, esperando que alguien la acompañe para siempre. Y a veces, cuando estoy sola en casa, siento un balanceo suave, como si la mecedora de Savannah hubiera venido conmigo. Historia 6. Que el huésped del cuarto 5 pedía el desayuno, aunque nadie lo había visto entrar en Madrid. Me llamo Miguel Álvarez. Tengo 35 años y trabajo como recepcionista en un pequeño hotel boutique en el centro de Madrid. Llevo casi 5 años en este trabajo y, aunque la mayoría de las noches son tranquilas, hay historias que jamás olvidas, y esta es una de ellas. Todo comenzó un día frío de invierno, cuando el teléfono de recepción sonó a las 7 de la mañana. Era la habitación 5, un cuarto que llevaba vacante desde hacía semanas, según los registros. Pero la voz al otro lado pidió el desayuno con cortesía, como cualquier huésped normal. Me sorprendió, pero anoté el pedido sin darle mucha importancia, pensando que alguien podía haber dejado algo pendiente o que era una broma. Cuando llevé el desayuno, llamé a la puerta del cuarto 5 y, por supuesto, nadie respondió. La puerta estaba cerrada y parecía intacta, como si nadie hubiera estado allí en días. Regresé a la recepción con la bandeja y comenté con mis compañeros. Nadie recordaba haber visto a alguien entrar o salir de esa habitación recientemente. Las cámaras del pasillo tampoco mostraban movimiento frente a esa puerta. Los días siguientes, la situación se repitió. Cada mañana, a las 7, la llamada de la habitación 5 pedía desayuno, con detalles exactos y modificaciones en el menú. El portero del hotel llegó a decir que escuchaba pasos y susurros cerca de esa puerta en la madrugada, pero nunca vio a nadie. A medida que pasaban las semanas, comenzaron a suceder cosas extrañas alrededor del cuarto 5. Por la noche, algunos empleados sentían frío intenso en el pasillo, justo frente a esa habitación, aunque el termostato marcaba una temperatura estable. Los clientes alojados en los cuartos vecinos reportaban escuchar ruidos sutiles, el roce de sábanas, murmullos apagados, incluso suspiros lastimeros, pero al asomarse al pasillo no había nadie. Una madrugada, decidí vigilar el pasillo con una linterna y grabadora. Me instalé en la esquina, esperando captar algo inusual. Aproximadamente a las 2:30, un leve sonido de llaves girando en la cerradura llamó mi atención. La puerta del cuarto 5 comenzó a abrirse lentamente, sin que nadie apareciera. Un frío helado me envolvió. La puerta quedó entreabierta, revelando una habitación oscura y vacía.
Sentí una presencia que no podía explicar, como si alguien me observase desde dentro. Di un paso atrás, pero mi curiosidad pudo más y me acerqué a la entrada. En el suelo, encontré una servilleta arrugada con una nota escrita a mano, con letra temblorosa: ayúdame a salir. El corazón me latía con fuerza, pero no podía dejar eso allí. Esa noche informé a la gerencia y solicitamos revisar los archivos antiguos del hotel. Encontramos un caso ocurrido hacía más de 20 años. Un huésped llamado Julián Castillo que se hospedó en el cuarto 5 y desapareció misteriosamente sin dejar rastro. La policía nunca encontró una explicación. Lo más inquietante era que el registro mostraba que Julián nunca hizo el checkout formalmente, y la habitación permaneció cerrada desde entonces. Volviendo al presente, las llamadas del huésped del cuarto 5 aumentaron. Ahora no solo pedía desayuno, sino también mensajes extraños y llamadas telefónicas para la recepción con preguntas enigmáticas, como: ¿puedes verme? Estoy atrapado aquí, no dejes que me olvide. Una noche, el sistema de cámaras captó algo imposible, una sombra oscura que cruzaba el pasillo, atravesando paredes y puertas, y se detenía frente a la puerta 5. Mi compañero, que revisaba las imágenes conmigo, casi se desmaya. Decidimos no hablar más del asunto con nadie, pero el miedo crecía. En una de esas noches, mientras limpiaba el área común, escuché una voz susurrante que decía: ayúdame, justo detrás de mí. Me giré rápido, pero no había nadie. Sin embargo, una brisa fría me tocó el cuello. Los empleados comenzaron a evitar pasar por el pasillo frente a la habitación 5, especialmente de madrugada. Algunas noches, los teléfonos del hotel sonaban con estática, y al contestar solo había silencio. Un día, decidí abrir la puerta del cuarto 5 con autorización del gerente. La cerradura estaba oxidada, pero cedió. Dentro, la habitación estaba vacía y cubierta de polvo, pero había una vieja maleta abierta junto a la cama, con ropa amarillenta y una foto antigua de un hombre sonriente que parecía el huésped desaparecido. Al mirar hacia el espejo, sentí un escalofrío. Por un instante, vi reflejada una figura detrás de mí, un hombre con rostro pálido y ojos vacíos, que me miraba fijamente. Di un paso atrás y cerré la puerta rápidamente. Desde entonces, nunca más recibimos pedidos de desayuno del cuarto 5. Pero a veces, al cerrar la recepción, escucho pasos ligeros y el eco de un hombre llamando, y un susurro me recuerda que hay alguien atrapado, esperando ser liberado. Y aunque nadie lo ve, él sigue ahí, sentado en su cuarto, pidiendo desayuno cada mañana. Historia 7. La figura que cruzaba el pasillo a las 4 de la mañana en un motel de Arizona. Me llamo Carlos Méndez. Tengo 38 años y trabajo como gerente nocturno en un motel modesto en las afueras de Phoenix, Arizona. Llevo casi 3 años en este trabajo, y durante este tiempo, he vivido experiencias que jamás imaginé. Todo empezó una noche de verano, cuando el reloj marcaba exactamente las 4 de la madrugada. Estaba haciendo mi ronda habitual por el pasillo del segundo piso, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas y que no hubiera movimientos extraños. De repente, vi una silueta. Era una figura alta, delgada, vestida con ropa antigua y descolorida, que cruzaba el pasillo de un extremo a otro con pasos lentos pero decididos. Lo más extraño era que la figura no parecía ser de este tiempo, ni de este lugar. No tenía rostro visible, solo una sombra oscura que se desvanecía ligeramente con la luz tenue del pasillo. Intenté llamar su atención, pero ella no se detuvo ni volteó. Pasó frente a mí y desapareció al doblar la esquina. Me quedé paralizado. No podía creer lo que había visto. A partir de esa noche, la figura comenzó a aparecer todas las madrugadas a las 4, siempre cruzando el pasillo, siempre en la misma dirección, siempre sin hacer ruido, sin interactuar con nadie. Los empleados empezaron a notar cambios extraños en el motel. Luces que parpadeaban sin razón, puertas que se abrían solas, susurros apenas audibles que se escuchaban en el viento. En una ocasión, una de las camareras vio la figura desde la ventana del segundo piso y se desmayó de miedo. Al día siguiente, relató que la sombra parecía estar buscando algo, o a alguien. Decidí investigar la historia del motel. Descubrí que, décadas atrás, allí ocurrió un incendio en una de las habitaciones del segundo piso. Una mujer joven murió atrapada en el fuego, sin poder escapar.
Nadie sabe si fue un accidente o algo más siniestro. Desde entonces, el motel cambió de dueños varias veces y siempre hubo reportes de fenómenos extraños. Empecé a pensar que la figura era el espíritu de esa mujer, atrapada en un ciclo eterno, caminando los pasillos a las 4 de la mañana, buscando una salida o quizá un descanso. Una noche, decidí enfrentarla. Me quedé esperando en el pasillo, con la linterna en mano. A las 4, la figura apareció, cruzando como siempre. Esta vez, levanté la voz y le hablé. No hubo respuesta, pero sentí una presión en el aire, como si un frío intenso me envolviera. La figura se detuvo por un momento, como si me viera, aunque su rostro no podía distinguirse. Sentí una tristeza profunda y un silencio abrumador. Luego siguió su camino y desapareció. Desde entonces, las apariciones se volvieron menos frecuentes, pero aún ocurren. A veces, en las noches más silenciosas, puedo escuchar sus pasos arrastrándose por el pasillo, y su suspiro melancólico se mezcla con el viento del desierto. El motel sigue en pie, con sus paredes viejas y sus habitaciones gastadas, pero en el segundo piso, a las 4 de la madrugada, la figura aún cruza el pasillo, buscando algo que no encuentra, atrapada entre este mundo y el siguiente. Historia 8. La mujer del vestido blanco nunca bajaba por las escaleras, pero siempre subía en Oaxaca. Me llamo Ana Ruiz, tengo 32 años y trabajo como guía turística en la ciudad de Oaxaca. Desde hace años vivo en una antigua casona colonial en el centro histórico, que heredé de mis abuelos. La casa tiene 3 pisos, con una escalera de madera tallada que cruje a cada paso. Siempre escuché historias de la familia sobre sucesos extraños en la casa, pero nunca les di mucha importancia, hasta que hace unos meses algo cambió para siempre. Todo comenzó una tarde cuando, ya de noche, escuché pasos en la escalera. No eran pasos comunes, eran lentos, pausados, como si alguien estuviera subiendo con dificultad o intención. Miré por el descansillo y no vi a nadie. Pensé que podría ser alguno de mis gatos o el viento jugando con la madera, pero los sonidos eran claros y persistentes. Al día siguiente, conté lo ocurrido a una amiga que vive cerca y me habló de una leyenda local. La mujer del vestido blanco, un espíritu que ronda las casas antiguas de Oaxaca. Me dijo que ella siempre sube las escaleras, pero nunca baja, y que su presencia anuncia que alguien está a punto de sufrir una pérdida o enfrentar un destino oscuro. Esa misma noche, los pasos comenzaron de nuevo, esta vez más fuertes, con un eco que parecía resonar en todo el pasillo. Salí al corredor y vi una figura al final de las escaleras, una mujer con un vestido blanco largo, que parecía flotar sobre los escalones. Su cabello oscuro cubría su rostro, y no emitía ningún sonido más que el roce del vestido con la madera. Quise hablarle, pero no pude articular palabra. Ella empezó a subir lentamente, desapareciendo en el segundo piso, y cuando quise seguirla, ya no había nada. Durante las semanas siguientes, la mujer del vestido blanco apareció casi todas las noches, siempre subiendo las escaleras, pero jamás bajando. A veces la veía reflejada en los espejos, otras veces solo sentía su presencia detrás de mí, como un suspiro frío. Empecé a investigar la historia de la casa y encontré documentos antiguos que contaban la tragedia de una joven, llamada Isabel, que vivió allí en el siglo XIX. Isabel estaba comprometida para casarse, pero murió en circunstancias misteriosas, aparentemente encerrada en uno de los cuartos del segundo piso. La familia nunca encontró su cuerpo, pero los rumores decían que su espíritu quedó atrapado, condenada a subir eternamente las escaleras sin poder bajar, buscando una salida o su verdad. Una noche, decidí enfrentar el fenómeno. Esperé en el primer piso hasta las 3 de la madrugada, cuando la mujer suele aparecer. En cuanto sentí los primeros pasos, me coloqué frente a la escalera y grité su nombre, Isabel. La figura se detuvo, se volvió y por un instante pude ver su rostro pálido y triste. Sus ojos eran profundos, llenos de dolor y desesperanza. Me extendió la mano como pidiendo ayuda, pero cuando intenté tocarla, su cuerpo se desvaneció en una bruma blanca. Desde ese momento, los pasos desaparecieron, pero la sensación de su presencia quedó impregnada en la casa. A veces, cuando el viento sopla fuerte por las ventanas, parece que alguien sube las escaleras lentamente, y el silencio se llena de una tristeza profunda que no se olvida. Nunca supe si Isabel encontró la paz o si aún vaga, atrapada entre los muros de mi casa,
subida en las escaleras, esperando que alguien la libere o que alguien baje algún día para acompañarla. Historia 9. La habitación que aparecía y desaparecía en el mapa del hotel en Austin. Me llamo Laura Mendoza. Tengo 34 años y trabajo como coordinadora de eventos en un hotel en el centro de Austin, Texas. Mi labor incluye supervisar las reservas, el mantenimiento y la seguridad del edificio, una estructura antigua que data de principios del siglo XX, con múltiples renovaciones a lo largo de las décadas. Esta historia comenzó cuando noté algo extraño en los mapas de evacuación que debían estar en cada piso para cumplir con las normas de seguridad. En el plano del tercer piso, donde se encuentran las habitaciones de lujo, aparecía una habitación adicional marcada en rojo, justo entre los números 307 y 309, con el número 308. Pero cuando caminaba por el pasillo, no había ninguna puerta, ni indicios de un cuarto oculto o tapado. Era como si esa habitación existiera y no existiera al mismo tiempo. Intrigada, hablé con el personal de mantenimiento y los recepcionistas para saber si alguien había escuchado rumores o notado algo raro. Nadie sabía nada. Decidí investigar más a fondo. Revisé los archivos históricos del hotel y encontré que, en los años 40, la habitación 308 había sido escenario de un asesinato sin resolver. Un huésped desapareció y fue encontrado muerto semanas después, en circunstancias extrañas. A partir de ese evento, la habitación 308 fue clausurada y borrada de los mapas oficiales. Sin embargo, el mapa que estaba colgado en el tercer piso parecía revelar su existencia de forma intermitente. Un día, el mapa mostraba la habitación 308, al siguiente, desaparecía sin explicación. Comencé a observar que la aparición de esa habitación coincidía con noches de tormenta o cuando el hotel estaba casi vacío. Durante esas noches, algunos empleados relataban escuchar ruidos inexplicables, susurros, llantos y pasos que provenían del pasillo donde debería estar la habitación 308. Un día decidí hacer una ronda nocturna con una cámara térmica para tratar de captar algo. A las 3 de la madrugada, mientras caminaba por el pasillo, la cámara captó una sombra en forma de figura humana que parecía desvanecerse al acercarme. Sentí un frío intenso y el sonido de un suspiro profundo. De repente, un ligero movimiento me indicó que algo o alguien cruzaba el pasillo, pero al mirar directamente, no había nada. La sensación de estar siendo observada me envolvía completamente. A partir de esa noche, empecé a tener sueños extraños donde me encontraba en la habitación 308, decorada con muebles antiguos y una ventana que daba a un jardín oscuro. En esos sueños, escuchaba una voz femenina que susurraba mi nombre, pidiendo ayuda. Intentaba acercarme, pero algo invisible me empujaba hacia afuera. La angustia de esos sueños me acompañaba al despertar. Empecé a investigar más y descubrí que la habitación 308 había sido construida sobre un antiguo cementerio indígena, lo que explicaría las energías atrapadas en ese lugar. La mezcla de tragedias humanas y el terreno sagrado daba lugar a manifestaciones difíciles de explicar. Una noche, decidí quedarme hasta el amanecer en el tercer piso, con un equipo de grabación y sensores de movimiento. A las 2:47 de la madrugada, todas las luces parpadearon y en el monitor apareció una imagen borrosa de una mujer con vestido blanco, parada frente a una puerta que no existía físicamente. Su rostro era pálido y sus ojos reflejaban un dolor infinito. La puerta parecía abrirse lentamente, pero no se escuchaba ningún sonido. La figura desapareció poco después, y el mapa del hotel mostró la habitación 308 brillando en rojo, como una alerta. Desde entonces, los mapas del hotel se actualizan electrónicamente, y el sistema detecta la aparición repentina de la habitación 308, pero al mismo tiempo la desactiva, intentando evitar que los huéspedes accedan a un lugar que no debería estar allí. Nadie sabe si esa habitación es un portal entre dimensiones, una manifestación residual o simplemente un recuerdo perpetuo de una tragedia olvidada. Pero quienes hemos trabajado en ese hotel sabemos que la habitación 308 aparece y desaparece, como un susurro que se niega a morir, esperando que alguien la encuentre y descubra su oscuro secreto. Si te gustaron estas historias y quieres más relatos sobrenaturales que te pongan la piel de gallina, suscríbete al canal, deja tu like para que más personas las conozcan y comenta cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido escalofriante. Historia 10 del niño que jugaba con una pelota invisible en un piso turístico en Sevilla.
Me llamo Elena Martínez, tengo 28 años y trabajo como administradora de alquileres turísticos en Sevilla. Hace unos meses, gestionaba un piso muy bonito en el centro histórico, cerca de la Plaza Nueva. Era un apartamento antiguo, con techos altos y paredes cubiertas de azulejos tradicionales, que siempre encantaba a los turistas por su encanto y autenticidad. Todo empezó cuando una pareja española reservó el piso por una semana. Durante su estancia, comenzaron a reportar sucesos extraños, especialmente por las noches. Contaron que escuchaban risas de niño y el sonido de una pelota botando por el pasillo y el salón, aunque no había nadie más en el apartamento. Al principio, pensé que podía tratarse de algún ruido exterior o de la imaginación tras unas copas de vino. Pero los reportes se intensificaron y el miedo empezó a instalarse. La pareja decía que veían la pelota moverse de un lado a otro, pero sin que nadie la tocara. El niño que jugaba parecía invisible, pero sus movimientos y sonidos eran claros, molestos y persistentes. Intentaron ignorarlo, pero la sensación de ser observados se hacía insoportable. En una noche especialmente inquietante, me llamaron desesperados. Dijeron que vieron a un niño pequeño, vestido con ropa antigua, sentado en la esquina del salón, lanzando esa pelota invisible hacia ellos. Intentaron hablarle, pero el niño desapareció al instante. Cuando entraron a buscarlo, no encontraron nada ni a nadie. Fui personalmente al piso para inspeccionar. La atmósfera era extraña, pesada, como si el aire se moviera con vida propia. Al caminar por las habitaciones, sentí un escalofrío y noté que las paredes parecían susurrar. Al inspeccionar el salón, encontré marcas de pequeñas manos y huellas muy tenues en el polvo, como si un niño realmente hubiese estado allí, jugando y moviéndose por la estancia. Comencé a investigar la historia del edificio y descubrí que, décadas atrás, en ese piso vivió una familia con un niño pequeño llamado Miguel, que murió en circunstancias trágicas. Se decía que Miguel había desaparecido sin explicación una noche y que nunca más se encontró su cuerpo. Algunos vecinos hablaban de un niño que jugaba en las calles cercanas, pero que no pertenecía a ningún vecino actual. La leyenda decía que su espíritu seguía atrapado en el piso, jugando con una pelota invisible, intentando llamar la atención o buscar compañía. Durante días, sentí la presencia de Miguel en el apartamento. En una ocasión, dejé una pelota de tenis en el suelo y, para mi sorpresa, se movió lentamente, como si alguien la impulsara con una fuerza invisible. Esa noche, grabé durante horas con una cámara y capté varios sonidos, risas infantiles, golpes suaves, el rebote de la pelota, y hasta susurros incomprensibles. Los expertos que mostraron las grabaciones sugirieron que el fenómeno era una manifestación residual, una energía atrapada que repetía acciones pasadas. Intenté calmar a los nuevos huéspedes explicándoles que no había peligro, pero la energía del niño era palpable y muchos preferían no quedarse más tiempo. Finalmente, decidí dejar el piso cerrado por un tiempo. Pero incluso hoy, cuando paso por delante, siento una presencia liviana y juguetona, y a veces, en el silencio de la noche, se oye el leve golpeteo de una pelota invisible que nunca deja de botar. Miguel sigue allí, esperando ser visto, esperando jugar con alguien que no lo ignore. Historia 11. La maleta que nunca fue reclamada y se movía sola en el depósito del hotel en Denver. Me llamo Javier Ortega. Tengo 40 años y he trabajado como encargado del almacenamiento en un hotel céntrico de Denver durante más de 5 años. El hotel es un edificio antiguo, con muchas historias y secretos que parecen impregnados en sus paredes. Pero ninguna experiencia me preparó para lo que viví con aquella maleta olvidada en el depósito. Todo comenzó un invierno frío, cuando llegó un huésped que se hospedó solo una noche y dejó una maleta negra de cuero en el depósito sin reclamar. Pasaron días, semanas y nadie vino a recuperarla. La maleta permanecía allí, cubierta de polvo, olvidada entre cajas y muebles viejos. Al principio, no parecía haber nada extraño. Pero pronto empecé a notar movimientos sutiles. Cuando entraba solo al depósito, sentía que la maleta había cambiado de lugar. A veces estaba al pie de una estantería, y al siguiente día la encontraba a mitad del pasillo. Pensé que algún compañero de trabajo la movía para limpiar o acomodar, pero confirmé con todos que nadie lo hacía. Una noche, llegué temprano y decidí quedarme en el depósito para ver qué ocurría. A las 12 en punto, sentí un ruido leve, como un arrastre o un roce contra el suelo. En la penumbra,
vi la maleta moviéndose lentamente, como impulsada por una fuerza invisible. Mi corazón se aceleró y, aunque quería alejarme, me quedé observando. La maleta parecía querer salir de allí, como si intentara huir o buscar algo. Intenté abrirla, pero estaba cerrada con llave y sin signos de daño. Escuché un suspiro muy suave, casi un lamento, y un escalofrío recorrió mi espalda. A partir de ese momento, los movimientos de la maleta se hicieron más frecuentes y agresivos. A veces la encontraba en la entrada del depósito, como si intentara escapar hacia el hotel. Los empleados comenzaron a reportar sensaciones extrañas, voces bajas y una presencia oscura que rondaba el área de almacenamiento. Investigando la historia del hotel, descubrí que hacía décadas, un huésped murió en circunstancias misteriosas, y esa maleta había sido suya. Nadie sabe qué contenía, pero se decía que llevaba documentos importantes y objetos personales que nunca fueron recuperados. La maleta parecía estar atada a ese espíritu, atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, moviéndose con voluntad propia. Una noche, decidí grabar todo con cámaras infrarrojas. Las imágenes mostraban la maleta deslizándose por sí sola, mientras una sombra borrosa y oscura la acompañaba. En un momento, la maleta se abrió por sí misma, revelando un interior vacío, pero el aire alrededor se volvió gélido y pesado. Sentí una presión opresiva, como si el tiempo se ralentizara. Desde entonces, la maleta se volvió un misterio aterrador que nadie quiere enfrentar. Algunos dicen que lleva consigo la tristeza y la rabia de un alma perdida, y que su movimiento constante es un grito silencioso pidiendo justicia o liberación. El depósito del hotel nunca ha vuelto a ser el mismo, y yo, Javier Ortega, sé que esa maleta nunca será reclamada porque su dueño no está aquí para hacerlo. La maleta se mueve sola, y yo sigo vigilando, preguntándome qué secreto oscuro guarda en su interior y qué historia no contada lleva consigo. Historia 12. El huésped que lloraba cada madrugada en el baño del cuarto 14 en Guanajuato. Me llamo Ricardo Torres. Tengo 37 años y trabajo como recepcionista en un pequeño hotel familiar en el centro histórico de Guanajuato. El edificio es antiguo, construido durante el siglo XIX, con pasillos estrechos y escaleras de madera que crujen bajo el peso de los años. Desde que empecé a trabajar aquí, siempre sentí que el lugar guardaba secretos que nadie se atrevía a contar. Pero nada me preparó para lo que ocurrió en la habitación 14. Todo comenzó una noche de otoño, cuando un nuevo huésped hizo el check-in en ese cuarto. Era un hombre de mediana edad, reservado y con una tristeza profunda en la mirada. Pasó solo una noche, pero cada madrugada, exactamente a las 3:17, los empleados comenzaron a escuchar sollozos provenientes del baño de esa habitación. Al principio pensamos que era parte de la historia del huésped, alguna pena personal o problemas que lo atormentaban. Sin embargo, al ir a verificar, la habitación estaba vacía y el baño cerrado con llave desde dentro, pero no había nadie. Los llantos eran claros, desgarradores, llenos de dolor y desesperanza. Las noches siguientes se repitió el fenómeno, y con el tiempo, otros huéspedes también comenzaron a quejarse del sonido inquietante que se filtraba por las paredes. La familia del hotel, que había vivido allí durante generaciones, nos advirtió que ese cuarto tenía una historia triste. En 1923, un hombre llamado Andrés, que se hospedó en esa misma habitación, perdió a su esposa en circunstancias misteriosas dentro del baño. Desde entonces, se dice que su espíritu llora todas las madrugadas, incapaz de aceptar la pérdida. La leyenda cuenta que Andrés murió poco después, consumido por la tristeza y la culpa, y que su alma quedó atrapada en ese cuarto, especialmente en el baño donde su esposa desapareció. Intrigado y perturbado, decidí pasar una noche en la habitación 14 para entender qué sucedía. A las 3 de la mañana, el aire se volvió pesado y frío. Sentí una presencia, una presión invisible que oprimía el pecho. Poco después, comenzaron los sollozos, provenientes del baño. Caminé hacia la puerta, que estaba cerrada, y escuché un susurro que decía, «Ayúdame». La madera de la puerta parecía vibrar con una energía oscura y dolorosa. Intenté abrir, pero no pude. De repente, el sonido se volvió más fuerte, como si alguien estuviera llorando desesperadamente y golpeando las paredes desde dentro. Sentí ganas de huir, pero una voz suave me detuvo, «No tengas miedo, solo escucha».
Cerré los ojos y, por un instante, vi una imagen borrosa de una mujer llorando en la bañera, con el rostro oculto por las lágrimas. Un hombre, que supuse era Andrés, la miraba con desesperación desde la puerta. La visión desapareció y el silencio invadió la habitación. Desde esa noche, los llantos cesaron. Pero el cuarto 14 sigue siendo evitado por muchos huéspedes, y los empleados no se atreven a limpiar el baño después de medianoche. La historia del huésped que lloraba cada madrugada es un recordatorio de que el dolor puede quedar atrapado en los lugares, y que hay almas que no encuentran descanso hasta que alguien escuche su historia y comparta su sufrimiento. Si te gustaron estas historias y quieres más relatos sobrenaturales que te pongan la piel de gallina, suscríbete al canal, deja tu like para que más personas las conozcan y comenta cuál historia te impactó más o si has vivido algo parecido. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir trayendo contenido escalofriante.